Hola, amantes de los autos, bienvenidos a otro video más de Asiento de Copiloto. Esta vez es la segunda parte de los neumáticos, así que no te la puedes perder. En esta ocasión vamos a ver los tipos de neumáticos, algunas recomendaciones que nos sobraron del anterior video y muchas cosas más. Así que quédate, que vamos con el video. Tipos de neumáticos. Estos pueden dividirse en varias categorías, como pueden ser por temporada, por tipo de carro o por la contextura de los neumáticos. Así que vamos a explicar cada uno de ellos. Vamos a eso. Algunos neumáticos pueden diferenciarse por los carros en los que se ponen estas llantas. Como por ejemplo, hay carros para sedán, para 4x4 y para muchas otras cosas más. Así que vamos a desglosar cada uno de ellos. El primero, neumático para vehículo con pasajeros. Son los neumáticos más comunes de todos. Y estos van en los carros sedanes o normales, como les decimos. Y están diseñados para coches compactos o carros compactos. Las ruedas light track son hechas o diseñadas para remolques o pequeños tractores. Y estos pueden ser con una mayor capacidad de respuesta. Todoterreno o 4x4. Estos son neumáticos un poco más gruesos que los ayudan a pasar a terrenos rocosos o con gran desnivel, ya que así podrán pasarlo fácilmente. Los neumáticos High Train. Estos son neumáticos que tienen un agarre un poco más fuerte. Por esto están diseñados para vehículos que puedan pasar terrenos húmedos o arenosos sin la probabilidad de que se mueva o derrape mucho. Los neumáticos Mud Terrain. Estos son neumáticos para el lodo o barro y están diseñados para vehículos que están perfectamente en el campo, sobre todo en época de verano. Estos son los neumáticos por tipo de vehículo. Ahora vamos por los tipos de neumáticos por la contextura de la rueda, que pueden ser neumáticos radiales, que son los neumáticos más utilizados en el mundo. Las capas de los neumáticos se sobreponen una detrás de la otra en línea recta. Esta le da más estabilidad y resistencia a la rueda del coche o al vehículo en sí. Los neumáticos, en cambio, diagonales, estos tienen capas en diagonal, es decir, que no son como las radiales, sino que se ubican una en diagonal a la otra. Neumáticos autoportantes. Estos son neumáticos que son utilizados por vehículos deportivos. Aquí las capas se hallan una sobre otra y también en los flancos. Esto le da una mayor rigidez y resistencia a la rueda. Otro tipo de neumáticos es la propia de estacionalidad, los cuales pueden ser neumático de invierno, que estas contienen más goma, lo que hace que puedan tener más estabilidad a pesar del frío o la humedad. El dibujo es mucho más profundo e incorporan miles de laminillas para evitar el agua o para que se drene el agua y evitar el aquaplaning. Neumáticos de verano. Estos neumáticos son resistentes a la temperatura mayor a 7 grados centígrados. Los neumáticos multitemporada o de todo el año son los neumáticos normales que compramos para los carros. Estos unen las dos características del invierno y verano, así que pueden resistir un poco de agua. No todos los neumáticos sirven para todo tipo de coche, así que antes de comprar tus neumáticos, revisa, analiza y verifica si tu vehículo puede aceptar esta clase de llantas o neumáticos, ya sea por el uso, estacionalidad o lo que tú tengas en mente sobre cómo usar el vehículo. Además, como ya vimos, hay que tener en cuenta las medidas que tiene el neumático para tu vehículo. Esta información, como tú sabes, viene inscrita en los neumáticos. Esta es una característica física común en los neumáticos. Así que es independiente estos tipos de neumáticos que te acabo de presentar. Otros tipos de neumáticos especiales son neumáticos asimétricos y direccionales. A diferencia de los simétricos, que tienen las bandas normales y simétricas entre cada una de ellas, estas tienen un dibujo muy diferente en la parte tanto interior como exterior del neumático. Por ejemplo, una parte específicamente utilizada para drenar el agua y otra para frenar en seco.
y otra para mantener el agarre en seco. Solo tienen un sentido de montaje y estas van variando, señalando el interior y el exterior del neumático. Los neumáticos direccionales, en cambio, son en forma de V, así que pueden drenar mejor el agua que pasa por el neumático, ya que tiene un buen sentido de rotación. En la actualidad, estas llantas son utilizadas como neumáticos para invierno. Neumáticos tubeless. Estas no entierran aire dentro del neumático, sino que tienen otra capacidad, otra característica que las identifica. Son, por lo tanto, neumáticos sin cámara, en las que en el interior se encuentra una capa de aislamiento de caucho y existe hermeticidad en la unión del neumático al ensamblarla. Se desarrollaron a partir de los 50, fueron popularizados en los 70 y ahora ya no se utilizan neumáticos con cámara. La ventaja que tienen estos neumáticos tubeless es que cuando ocurre un pinchazo, esta no permite que el aire se vaya de una vez, sino que se controla la pérdida de aire y sale poco a poco. Estas mantienen la presión del aire, mantienen el contacto del aire directamente con la llanta y se mejora el calor que se hace cuando existe fricción entre el suelo y el neumático, por lo que sufren de menos fricción cuando hay temperaturas altas y recorren varios kilómetros estos neumáticos en altas velocidades. Neumáticos de perfil bajo. Este perfil nos es dado por la segunda cifra que se encuentra en los neumáticos. Ya saben, cuando vemos esta nomenclatura en el neumático, que es 250, 55 digamos, este 55 que es en milímetros es el flanco de la rueda. Para calcular este flanco se utiliza este número que encontramos, este segundo número, que es el porcentaje del primer número. Es decir, si tenemos 210 y existe el 50, como dije, eso quiere decir que en milímetros es el flanco 105 milímetros, ya que el 50% de 210 es 105. Los neumáticos de perfil bajo presentan menos deriva, así que son buenos para los que tienen un planteamiento deportivo del vehículo, ya que estos mejoran la precisión de dirección en curva. A cambio de esto, los neumáticos son muy bajos, entonces estos se pueden dañar mucho más rápido en los baches o grietas, limitando el confort del auto o del vehículo para el pasajero o para sus tripulantes. Los neumáticos reencauchados. Estos neumáticos pasan por un proceso muy complejo para volver a hacer la carcasa que tiene esta rueda para así volver a frenar. Estos son utilizados solamente en vehículos que hacen mucho recorrido en poco tiempo. Así que estos neumáticos ya se fabrican directamente para vehículos o para aviones que hagan esto. Así que son específicamente hechos para ser reencauchados. Así que si tú reencauchas un neumático normal, puede que estés sufriendo de una inseguridad muy grave. Los neumáticos Run Flat. Estos neumáticos son diseñados específicamente con refuerzos en los hombros y los flancos de los neumáticos. Estos son diseñados específicamente que cuando reciban un pinchazo puedan recorrer unos 100 kilómetros, 50 kilómetros a 80 kilómetros por hora sin percibir ningún daño en ninguna otra parte del vehículo. Por las características del neumático hacen que no dañe no se deforme en ninguna parte del caucho del neumático, así que puede recorrer distancias grandes y largas aunque se esté desinflando la rueda. Y son utilizados, por ejemplo, por los BMW, que no pierden mucha presión, así que pueden utilizar este tipo de neumáticos. Ahora veremos los neumáticos verdes, ecológicos o de bajo consumo. Estos neumáticos se están viendo cada vez más y son hechos por fabricantes con un diseño especial y una característica específica, y tienen un diseño de su dibujo muy específico para la resistencia del neumático, mejorando el rodamiento y disminuyendo el consumo de combustible. En la actualidad, este neumático ya se percibe como uno de los mejores, ya que puede reducir este consumo de gasolina que ahorita está muy cara, en torno a unos 0,2 litros por 100 kilómetros.
Es decir, que si tu rueda puede alcanzar los 45.000 kilómetros fácilmente, podríamos estar hablando de un ahorro de 200 litros por utilizar solamente estas ruedas. Si te está gustando el video, no olvides darle like o suscribirte, ya que así me ayudas un montón para seguir subiendo videos y poder regalarte esta información más a menudo. Continuamos. Ahora vamos con algunas de las recomendaciones que faltaron en el anterior video, como puede ser: ¿qué es una alineación y para qué sirve o por qué es importante? El término alineación se refiere al ajuste de la parte tanto delantera como trasera del vehículo de la suspensión del vehículo. Una correcta alineación garantiza la maniobrabilidad del vehículo y permite incrementar la vida útil y el rendimiento de los neumáticos. Se puede ir deteriorando la alineación cuando pasas por baches, por las líneas del tren o por muchas otras cosas más, así que ten cuidado y esquívalo. Es necesario revisar si sabe que chocó contra algo, sabe que existe algún tipo de desgaste en el hombro del neumático y si nota cambios en la maniobrabilidad de la rueda. Ahora veremos, ¿es necesario rotar las ruedas? ¿Cómo lo hago o cuándo? La rotación de las llantas a menudo prolonga la vida útil de las mismas y a la larga puede ahorrarle tanto tiempo como dinero. Para rotar las llantas se quitan todos los neumáticos y se cambian de posición. Esta es una forma de que duren más y a la vez tengan mejor vida útil, ya que se desgastan parejo cada una de los neumáticos. Si es que el manual de fabricante no dice nada, pueden rotar los neumáticos cada 8.000 a 10.000 kilómetros. Para ser un poco más específico, se debe de poner las llantas delanteras en la posición traseras y las llantas traseras en la posición delantera. Así podrán desgastarse prácticamente iguales. Puedo poner neumáticos que tengan diferentes clasificaciones de velocidades en un mismo vehículo. Si es que usted tiene que hacer esto obligatoriamente, se le aconseja que los neumáticos que tengan menos capacidad de velocidad vayan en la parte delantera del vehículo, evitando así el subviraje del mismo. Pero no olvide que esto es algo muy malo para hacer. Puede que pierda la maniobrabilidad del vehículo y que la velocidad se limite a los neumáticos que tengan menor clasificación de velocidad. Aunque usted tenga neumáticos con mayor velocidad, estos no podrán ser alcanzados, ya que existen neumáticos más bajos. Si solo compro dos neumáticos, ¿dónde debo ponerlos? Tanto para los que tengan vehículos con eje trasero como con eje delantero, compra solo dos neumáticos, deben ir en la parte trasera, evitando así el subviraje del mismo. Si solo compra un neumático, júntelo en la parte trasera con el que tenga mayor profundidad para que así mantenga la rodadura del mismo. Aunque no es recomendable que se use cuando se va a usar radiales junto con neumáticos diagonales, siempre hay que ubicar los neumáticos radiales en la parte trasera. Nunca mezclar llanta radial y llanta diagonal o llanta diagonal o radial. Siempre dos del mismo tipo de neumáticos en la parte trasera o delantera. Para los automóviles 4x4 es una excepción, ya que los fabricantes pueden decir si se puede usar diagonal y radial al mismo tiempo, pero siga las especificaciones que estos les pueden dar en el manual del fabricante. Pero podemos decirle que no mezcle tamaños de ruedas, peor en el mismo lado o en el eje trasero y delante, o se le aconseja nunca mezclar neumáticos radiales con diagonales. No mezcle diferentes tipos de banda rodadura de los neumáticos, por ejemplo los de todo terreno con los de toda estación. Y también las circunferencias de los neumáticos no deben sobrepasar entre 1 o 1,5 pulgada entre sí. Ahora otra, ¿qué hago si siento vibraciones en el vehículo o en el volante? Hay que hacer mucho caso a estas vibraciones, ya que puede ser un problema muy grave o leve, no se sabe, así que no puede dejar pasar este problema. Hay que revisar de inmediato la alineación, balanceo o suspensión del vehículo para determinar las causas de las vibraciones. Si es que usted no soluciona ninguno de estos problemas, puede ocasionar que se desgaste las llantas o los neumáticos o la suspensión de manera desigual, y hasta desatar un peligro en la carretera para usted o para otros tanto transeúntes como automóviles. Otra pregunta podría ser: ¿cómo me doy cuenta si mis neumáticos ya están muy desgastados y hay que cambiarlos? Todos los neumáticos llevan un indicador de desgaste
en el neumático en sí, y este se hace visible en la banda de rodadura cuando quedan unas cuantas pulgadas en el cabo. Cuando los neumáticos se desgastan hasta el 2/32 pulgadas, o cuando ya se ve este indicador en cualquier parte del neumático, significa que está muy gastada y hay que cambiarlo o reemplazarlo. En especial se recomienda que no solo se ubique la presión o el aspecto de los neumáticos, sino cualquier otro tipo de cambio, por ejemplo el de rendimiento, como si se ubica una mayor pérdida de aire en algún neumático, ruidos o vibraciones extrañas que podrían decirnos a nosotros que estos neumáticos ya deberían ser reemplazados por otros. Es posible predecir el momento justo donde se debe de reemplazar el neumático por antigüedad. Sin embargo, mientras más antiguo sea el neumático, más probable sea el cambio de este a raíz de la evolución relacionada con el servicio del mismo u otras condiciones detectadas a la hora de la conducción del vehículo. Aunque la mayoría de los vehículos deberán ser reemplazados los neumáticos antes de llegar a los 5 años de uso. Como precaución también se le indica que si ya lleva 5 años de uso de los neumáticos, los cambie o los reemplace por otro, incluso al ser la fecha de fabricación del vehículo, incluyendo los neumáticos de repuesto. Y aquí, aunque no parezca, el neumático de repuesto también puede sufrir averías e incluso no se debe de usar ningún neumático que ya haya sido utilizado antes, ya que podría al momento de cambiarla tener problemas o incluso sea un peligro para otros automóviles. Hasta aquí ha llegado este video de los neumáticos. Si es que te gustó, puedes darle like y suscribirte para más videos que iremos subiendo paulatinamente. Aquí Asiento de Copiloto te desea un buen día y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.